Muchas personas que no han querido ni han sabido perdonar. ¿Saben qué les ha pasado? Se han quedado para vivir una vida llena de amargura. Se han quedado para vivir una vida de soledad, de dolor, de tristeza. Pero hermanos y hermanas, aquellos que como los apóstoles, ante las situaciones difíciles, le piden al Señor: Señor, auméntame la fe, porque solamente con fe es que voy a poder salir adelante ante las dificultades y las luchas de la vida. Entonces, son aquellos hombres y mujeres que han sabido disfrutar de las bendiciones que trae el perdón a la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor le responde a los apóstoles y les dice: yo les digo que si ustedes tuvieran fe, una fe tan pequeña como un granito de mostaza, podrán decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y éste les obedecerá. Palabra del Señor. ¿Cuántas cosas podemos nosotros lograr con el poder de la fe? Muchas. El capítulo 11, versículo 1 en adelante del libro del autor de los Hebreos, ahí nos narra una hermosa lista de los héroes de la fe que lograron muchas bendiciones con el poder de la fe. Y recordemos también que Cristo mismo, con el poder de la fe, hizo grandes milagros. Cristo mismo, con el poder de la fe, expulsó una legión de demonios de un solo hombre. ¿Y a dónde los mandó? Los mandó a los cerdos. Esto a petición de los mismos demonios. Pero la realidad que el Señor ya tenía un plan trazado. Al final los demonios fueron a dar ¿dónde? Al fondo del mar. Porque hermanos y hermanas, con el poder de la fe es ahí donde nosotros tenemos que arrojar todo aquello que no nos hace bien para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos fe, dice el Señor, no como el tamaño de un elefante, sino como un granito de mostaza, algo chiquito, dice el Señor, ustedes pudieran decirle a ese resentimiento que tienen en su corazón: arráncate de aquí y vete al fondo del mar. A ese sentimiento pecaminoso que llevamos en el corazón, lo podemos también mandar al fondo del mar, todo con el poder de la fe. Y hermanos y hermanas, el Señor nos pide algo pequeño, algo chiquito, como un granito de mostaza. Y es que así se empieza a vivir la vida en la fe. Cristo no nos pide que besemos a todo el mundo. Cristo nos pide que le demos amor y que le demos besos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, aquellos que conviven a diario con nosotros. Un beso parece algo insignificante, un abrazo, una sonrisa, un ¿cómo amaneciste hoy? Un qué bien te queda esa ropa, una sonrisita al amanecer. Son cosas pequeñas. Y con esas cosas pequeñas nosotros podemos sepultar un gran resentimiento que andaba esa persona en el corazón. Es increíble. Pero un beso puede curar muchos sentimientos negativos. Un abrazo, ¿vas a comer, amor? Esto puede hacer que se vayan muchas cosas de nuestra vida. Un abrazo a un hermano,
una sonrisa, una llamada, un cómo estás, un cómo amaneciste, un cómo le ha ido, un estoy orando por usted y por su familia. Todo esto, hermanos y hermanas, puede curar tantas situaciones en nuestra vida y nos trae mucha salud, mucha sanación. Por eso, en este evangelio el Señor nos habla de la corrección. Ojo, la corrección se tiene que hacer en privado y la felicitación se puede hacer en público. ¿Por qué no? Pero a veces existen personas que hacen alarde cuando alguien comete un error y lo viven difamando delante de los demás. Mire, y aquí se lo voy a decir delante de él. Y mire, aquí le voy a poner las quejas delante de ella. ¿Qué hacemos con esto nosotros? ¿Que acaso el Señor no nos manda a hacer la corrección en privado? Pues, si fuera para felicitar, pues está bien que abramos la bocota y felicitemos a los demás. Hermanos y hermanas, con la fe en el Señor, todo se puede. Inclusive arrancar de raíz todo lo malo de nuestras vidas y arrojarlo al fondo del mar. En otras palabras, con la fe puesta en el Señor, se puede vivir mucho mejor. Y luego avanzamos en el siguiente evangelio que también nos presenta San Lucas. Ya en el capítulo 17, versículo 7 al 10, en el cual Jesús vuelve a hablarle a los apóstoles. Miren qué hermoso esto. Jesús, que es un gran maestro, un maestro que se preocupa por enseñarle a sus hijos, por hablarle las veces que sea necesario. Jesús no es un maestro de aquellos que solamente habla una vez y si usted entendió, bueno, y si no, pues ni modo. Y a la hora de las dificultades, hasta se goza viéndolo sufrir. No, hermanos y hermanas, Jesús es como aquella madre que no se cansa de aconsejar a su hijo. Jesús es como aquel padre que a pesar de que su hijo se vaya y regrese, lo vuelve a recibir. Precisamente es Jesús el que nos está perdonando, no 7 veces al día, sino las veces que sea necesario. Porque si somos honestos y sinceros, hermanos y hermanas, ¿quién de nosotros ha tenido la oportunidad de ir llevando una lista o una nota de los pecados que comete a diario? Qué bonito sería, ¿no creen ustedes? Preparar una agenda para el día, desde que amanece, ir anotando nuestros pecados, desde que abrimos nuestros ojos, a ver, al final hacemos un resumen, al llegar al final del día y vamos a hacer una suma. ¿Cuántos pecados de pensamiento cometí hoy? Dios mío, ¿serán 7? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán 10? ¿O ni uno? Imposible, ¿verdad? ¿Cuántos pecados de palabra? ¿Cuántos pecados de obra? ¿Y cuántos pecados de omisión? Y yo les aseguro que el total de pecados van a ser más de 7. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio, hermanos y hermanas, nos diéramos cuenta cuán pecadores somos nosotros y cuánta necesidad hay de acercarnos al Señor.
Primero, porque somos necesitados de su gracia, de su amor, de su misericordia. Segundo, porque tenemos que ser agradecidos con aquel que no nos trata según como nosotros nos comportamos. Porque, ¿qué tal si le dijéramos nosotros al Señor: Señor, trátanos como nosotros te tratamos a ti, o trátanos como nosotros tratamos a los demás? Yo creo que ya el Señor nos hubiese maltratado, pero no. Por eso el Señor vuelve a hablar en esta ocasión, y oigan lo que dice: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que trabaja la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿Acaso no le dirá más bien: vamos, prepárame algo de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió su obligación? Palabra del Señor. ¿Con qué cumplió el siervo? Con su obligación. Y aquí estamos ante nuestras obligaciones. Oigan ustedes, y en esto quiero que prestemos mucha atención, ya que la vida de nosotros está compuesta de dos elementos muy fundamentales. Para aquellos que son abogados y que hoy están aquí, lo van a interpretar mejor. Hay deberes y derechos, ¿verdad? O hay obligaciones y también hay derechos. Por lo tanto, hoy el Señor se refiere a un patrón que pareciera que fuera injusto. Viene llegando su servidor, como decimos acá en Nicaragua, bien mecateado de trabajar, y llega y todavía le dice el patrón: a ver, ponete a servirme, haceme comida, servime, después vas a comer vos, después te vas a sentar y vas a comer vos. Hermanos y hermanas, pareciera injusto, ¿verdad?, que cuando la madre viene de trabajar bien mecateada de una fábrica, todavía llega a la casa, ¿a qué? A hacer comida, a preparar el uniforme para los hijos que mañana van al colegio, y tiene que cumplir con las demás obligaciones. ¿Cuáles son las tareas de la mujer? ¿Cuáles son las obligaciones de la mujer en casa? Imagínense ustedes: lavar, planchar, cocinar, limpiar, mirar por los hijos, atender al esposo. ¿Qué más? Quizás ir al supermercado. ¿Qué más? A ver, mujeres, ¿cuáles son sus obligaciones? Educar, ayudar a los hijos y ayudar al esposo también. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Vamos a hacerle al hombre una mujer para que ésta lo ayude. Oigan ustedes, pero luego viene la mujer
y en virtud de sentirse satisfecha por cumplir con sus obligaciones, se vuelve renegona y vive para reclamar que nadie valora lo que ella hace. ¡Qué barbaridad! Casi me despulmono y mis hijos ni lo ven, ni lo valoran, ni me felicitan. Y si es este hombre cabezón, peor la necesidad. Por eso, la mayoría de las mujeres dicen, ya me harté de esta situación y ya no más. Que aquí cada quien asuma su rol y sus tareas. Nadie me reconoce mi labor, nadie reconoce mis esfuerzos. Y si es el hombre, también vendrá a decir, bueno, pero si a mí tampoco. ¿Cuántas horas paso yo en mi trabajo? A veces bajo sol, batiendo mezcla. ¿O cuántas horas paso sentado en un escritorio que ya tengo problemas de desgaste en mi columna? Y cada quien, hermanos y hermanas, cree que se merece felicitaciones. Cada quien quiere convertir sus obligaciones en actos heroicos. Pero se nos olvida que si la madre tiene que hacer comida para sus hijos, es su obligación, hermana. Que si el padre tiene que levantarse temprano para ir a trabajar, aunque sea debajo de lluvia, es su obligación, hermano. Todos tenemos obligaciones. Si el joven tiene que ir al colegio a estudiar, es su obligación, mi hijo. Y en este caso, venían unas señoras del colegio de retirar sus notas, las notas de sus hijos. Y una de ellas le había prometido a su muchacha, si me sacas buenas notas, te voy a dar un regalo. La muchacha venía muy feliz y le dijo, mamá, felicítame, y alistá el regalo. Y le dijo, espérame, voy a hablar con tu papá. Y ya salió el viejo con las cejas paradas. Y le dijo, amor, fíjate que así, yo le prometí a esta chavala que le iba a dar un regalo si sacaba buenas notas. Le pasaron el boletín al hombre y aquel entre cejas paradas lo vio y dijo, ¿cuál regalo? Si es tu obligación, estudiar, sacar tus buenas notas, si eso es lo que tenés que hacer. La muchacha se deprimió y la madre alcahueta le dijo, uy, qué terco, qué duro, qué tosco que sos. Pareciera, ¿verdad?, que uno a veces es injusto con los hijos. Pero hermanos y hermanas, en el evangelio también parecía que aquel patrón era tosco y era duro con su sirviente, pues venía de trabajar, venía bien mecateado y todavía le dice, servime. Y aquí es donde muchos podemos perder la paciencia y el amor del servicio. Cuando uno cree que ha hecho demasiado ya, entonces todavía le dice el hombre a la mujer, amor, alcánzame un vasito de agua, por favor. Y le dice la mujer, y es que no te puedes levantar vos. Hermanos y hermanas, vivimos en una cultura donde todos queremos que nuestro trabajo se convierta en un heroísmo. Es más, hoy se habla mucho de héroes, especialmente de aquellos que fueron a la guerra. Y ahí, si fueron a la guerra, pues que no era su obligación combatir, que no era su obligación ir a pelear. La obligación de todos y cada uno de nosotros también debemos de conocerla.
Por lo tanto, he aquí donde el Señor habla claramente y dice: ¿acaso tendrá que mostrarse agradecido el Señor con nosotros? ¿Por qué? Llegaremos nosotros a la osadía de decir: ay, Dios está agradecido conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué puede estar Dios agradecido conmigo? Porque vengo 2 horas a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Porque le di de comer al hambriento. Porque predico 1 o 2 horas al día. A veces creemos que Dios nos debe. A veces creemos que Dios es el que tiene que estar agradecido con nosotros. A veces creemos que somos más buenos que Dios y que es Él el que nos tiene que servir y que es Él el que nos debe, que es Dios el que está enjaranado con nosotros. Hermanos, se nos olvida que somos nosotros los que le debemos. Se nos olvida que somos nosotros los que tenemos que servir y servir y servir y servir, no ser servidos. Aquí recordamos aquellas palabras cuando Él dijo: yo no he venido para que me sirvan. He venido ¿para qué? Para servir. Y esta es la condición que el Señor quiere que hoy entendamos. Como dijo la Virgen María: yo soy servidora del Señor. ¿Cómo dijo? San Lucas 1:38. Ojalá todos entendiéramos esto, que yo soy servidor, que para eso he nacido, para servir, no para que me sirvan. El grave problema de aquella persona que vive esperando que le sirvan y que le sirvan es que vive frustrada, vive amargada, vive esperando como Agar, quizás de personas que nunca les va a llegar nada. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no podemos vivir para servir y esperar algo a cambio de lo que servimos, algo a cambio de lo que ayudamos. Este es el problema. Si vivo con interés la vida, sirvo para que me sirvan, doy para que me den. No, hermanos y hermanas. Cristo quiere que seamos servidores sin intereses. Cristo quiere que cada uno de nosotros sirvamos sin mirar a quién. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque el grave problema es que a veces decimos: bueno, yo le voy a servir a esta hermana porque en cualquier momento puedo necesitar y ahí tengo yo ya quien me pague, ¿verdad?, los favores. No, hermanos. Y en esto podemos recordar la parábola del buen samaritano, aquel que se bajó de su cabalgadura y le sirvió a aquel hombre que ni siquiera sabía quién era. Ni siquiera. Por lo tanto, hermanos y hermanas, como cristianos debemos de ser servidores sin intereses. Decir: bueno, voy a ir a la oración, tal vez el Señor me manda un dinerito hoy. Voy a ir a esa misa, tal vez el Señor me sana hoy. Oye, ¿saben qué es lo peor? Que el Señor conoce nuestras intenciones. Y muchas veces nos trabaja por ahí. En cierta ocasión el Señor subió a la barca y cuando llegó al otro lado del lago, después de la multiplicación de los panes, estaba una hermosa multitud de personas esperando que Él se bajara de la barca. Y cuando ya se venía bajando, todos le dijeron: oye, Señor, te estábamos buscando, ¿y dónde estabas? Y les dice el Señor:
mirándolos. Ya me imagino la mirada del Señor. Y les dice: yo les aseguro que ustedes me están buscando solo y únicamente y solo porque vieron que yo multipliqué el pan. Pero no anden preocupados por ese tipo de pan, dice el Señor. No me busquen para que les mejore el trabajo. No me busquen para que les dé más pan. No me busquen por intereses, dice el Señor. En otras palabras, y de esto, hermanos y hermanas, todos somos testigos porque hemos vivido esa experiencia. Dice la palabra del Señor: primero, preocúpate por mi reino y su justicia, y lo demás te vendrá. Qué bonito. ¿Cómo dice? Primero preocúpate por mi reino y por su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso, oigan ustedes, es tan importante que nos acerquemos al Señor sin ningún interés más que el de alcanzar la gracia, la salvación y la vida eterna. Más que por ser un colaborador, un servidor para construir el reino de los cielos. Y ya verán ustedes que lo demás ahí va a venir. Ahí van a venir los tomates, ahí van a venir las chiltomas, ahí va a venir el arroz, ahí va a venir los frijoles, ahí va a venir el queso, la cuajada, ahí va a venir la carnita asada, ¿verdad, hermana? Se lo digo por experiencia. Decía el Señor: mi Padre sabe lo que cada uno de ustedes necesita antes que se lo pidan. Si no, no fuera Dios. Y Él es buen Padre. Él sabe lo que cada uno de nosotros aquí en este lugar estamos necesitando. Y Él sabe cuántos han venido a este lugar por agradecimiento. Y Él sabe cuántos han venido por necesidad. Pero también sabe cuántos están aquí para decirle: Señor, aquí me tienes. Si en algo te puedo servir, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis labios. Puedes utilizarlos. Tomando en cuenta que ni nuestra misma y propia vida es nuestra, sino que se la debemos a Él. Y todo lo que tenemos hasta el día de hoy le pertenece al Señor, no es de nosotros. Por eso dice el Señor: así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les ha mandado, porque es el Señor el que nos manda. ¿A qué? Es el Señor el que nos manda a darle de comer al hambriento, a amar al prójimo como a uno mismo, a serle fiel a Dios. Es el mismo Dios el que nos manda a hacer, a servir. Por eso dice: cuando ustedes hayan cumplido con lo que se les ha mandado, digan: no somos más que inútiles siervos servidores. Solo hemos hecho lo que teníamos. Dele un aplauso al Señor. Porque eso es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Servidores. Y no sirvamos por intereses a nadie, ni siquiera al Señor. No cometamos ese grave error de decir: hombre, hoy voy a ir para salir bien en los exámenes. No, hermanos, no. Acerquémonos al Señor con otras intenciones. Y si estamos enfermos, hermanos y hermanas, acerquémonos reconociendo nuestra necesidad. Ya en el siguiente evangelio nos encontramos a un grupo de 10 personas. San Lucas 17, versículos 11 al 19.
10 hombres leprosos se acercaron a Jesús. Seguramente estos 10 hombres reconocieron entre ellos que estaban como necesitados. Seguramente estos 10 hombres habían reconocido su miseria. Y hablando de un grupo de personas, aquí podríamos nosotros decir una familia. Hay familias de 10, hay familias de 5, hay familias de más personas integradas, pero también podríamos hablar de una comunidad como la que hoy estamos aquí. Podríamos hablar también de una pastoral, o podemos hablar de una sociedad donde está integrada por más personas. Y oigan ustedes, cuando Jesús iba caminando hacia Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Y estaban cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cómo le gritaban? Ellos lo hacían con una gran necesidad, como cuando alguien pide ayuda, cuando alguien ha caído en un pozo, cuando alguien ha sufrido un accidente. Qué tremendos gritos los que pega esta persona, ¿verdad? Y dice: ¡auxilio! ¡Auxilio! Así lo hacían estas personas. Sé que ustedes lo hicieron más suave porque parece que no tienen necesidad. En el grito y en la súplica se mide la necesidad de la persona. ¿Saben eso? Pero ellos dicen que desde lejos gritaban fuertes: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Oigan qué hermoso. Esta gente estaban en comunidad porque ellos pensaban en todos. A pesar de que eran 10, no decía ni siquiera uno de ellos: Jesús, ten compasión de mí. No, esta gente estaba consciente de que todos ellos estaban como enfermos y necesitados. Y eso es lo que una familia entera debe de comprender, que en una familia todos somos necesitados, todos tenemos esa necesidad del Señor. Igualmente en una comunidad como esta, todos estamos aquí porque hemos venido como necesitados. Pero ¿saben qué? Seguramente estas personas habían reconocido en ellos 2 elementos muy fundamentales. Oigan, 1, su enfermedad, su necesidad, su miseria. 2, habían reconocido que Jesús podía sanarlos y liberarlos. Paso número 1 para poder ser curados, ya sea de cualquier enfermedad del cuerpo o del alma, es reconocer que soy un mal hablado, reconocer que estoy en una vida de adulterio, de fornicación, reconocer que estoy en prácticas de hechicerías o de brujerías, reconocer mi pecado, reconocer mi lepra, pero también no solamente pedir por mí, sino pedir por todos nosotros que somos pecadores.
Por eso en la oración por excelencia, Jesús decía, enseñándole a los discípulos a orar: cuando ustedes oren, digan así: perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos. Si ustedes se fijan, siempre está la oración plural, nunca en singular. ¿Por qué? Porque la salvación, como dicen muchos, no es personal. La oración nuestra nos lleva a definir que la salvación es en comunión, en conjunto, en comunidad, a pesar de que hay cositas que sí hay que hacerlas personales. Por lo tanto, dice el evangelista que Jesús, al verlos, les dio orientaciones y les dijo: vayan a presentarse al sacerdote. ¿Cómo les dijo? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y aquí está la pregunta: ¿a qué tengo que ir yo donde un sacerdote? Esa es la pregunta que hoy se hacen muchos y lo dicen con desprecio. ¿Qué tengo yo que ir a hacer donde un sacerdote? ¿Por qué Jesús los manda donde un sacerdote? Porque, hermanos, precisamente es ahí donde el Señor manifiesta su poder, en los sacramentos. Es en un sacerdote donde nosotros vamos a encontrar la absolución de nuestros pecados. Es ahí donde vamos a quedar curados. Y oigan, dice el evangelista que estos hombres apenas se pusieron de camino, quedaron curados. Miren qué hermoso. La obediencia, la humildad, la sencillez. Ni siquiera llegaron hasta donde los sacerdotes, cuando ya iban como curados, limpios. Es que desde que nosotros decimos sí al mensaje, el Espíritu Santo, como en la Virgen María, empieza a trabajar. Por eso, desde que nosotros aceptamos el mensaje, la palabra del Señor, las cosas cambian, hermanos. Pero ahora viene lo mejor. Oigan, se curaron 10 y regresó solamente uno para alabar al Señor. Qué bueno que hoy no solamente hay uno aquí y que ha venido agradecido para alabar al Señor. Qué bueno que habemos más, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos? Muchos. Que hoy hemos venido para decirle al Señor: gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Gracias, Señor, porque me has curado, porque me has sanado y me has levantado del fango en el que yo me encontraba. Por eso, hoy sé que muchos estamos aquí porque tenemos en nuestro corazón agradecimiento. Dele un aplauso al Señor. Gracias, dígale. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Y Jesús pregunta que no eran 10. ¿Por qué solo este extranjero ha vuelto? Porque tristemente, hermanos y hermanas, muchos nos acercamos al Señor por recibir el milagrito. Y una vez que el Señor nos dio el trabajito, nos coronó la carrera, una vez que Cristo nos ayudó en nuestras necesidades, bye bye. Hasta el próximo desempleo, hasta la próxima enfermedad, hasta el próximo conflicto en el matrimonio. Hermanos y hermanas, qué malagradecidos somos. De pronto, cuando andamos en búsqueda desesperada de solucionar un problema,
andamos para arriba y para abajo. A veces perdemos nuestra dirección. Por eso ya el Evangelio del día siguiente, en el que San Lucas también nos narra, en el capítulo 17, versículos 20 al 25. En esta ocasión el Señor se dirige a los fariseos, después de que estos le hicieron una pregunta: Señor, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Pregunta que todos nos hubiésemos de hacer. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Para ustedes, ¿qué es el reino de Dios? ¿Se acuerdan? La primera predicación de Jesús en una de las sinagogas, dijo él que por qué había venido a la tierra, que por qué estaba aquí, que a qué había venido. ¿Se acuerdan? Dijo: he venido para anunciar la buena nueva. ¿A quiénes? A los pobres. También he venido ¿para qué? Para liberar al cautivo, para sanar al enfermo, para libertar al oprimido. Hermanos y hermanas, este es el plan mesiánico. Este es el plan del reino de los cielos. Cristo nos quiere ver como libres. Así nos quiere ver Cristo. Para eso vino, para romper las cadenas. Pero, ojo, esto es un acto voluntario. Apocalipsis 3:20 dice el Señor: he aquí que yo estoy llamando a tu puerta. Si tú la abres, yo entro, ceno contigo y tú conmigo. Vendremos con mi Padre los dos a hacer morada en ti, de tal manera que nosotros viviremos en ti y tú vivirás en mí. Qué bonito. Los dos seremos, dice, uno solo. Decía San Pablo: ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Y qué diferencia cuando es Cristo el que vive en la persona? Ya no hay envidias, ya no hay celos, ya no hay rivalidades ni contiendas. Ya hay una nueva expresión en sus palabras. Ya no hay maltrato. Las cosas han sido todas hechas nuevas. A eso ha venido el Señor. Por eso, los fariseos le preguntan: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y oigan la respuesta del Señor: el reino de Dios no llega escandalosamente. El reino de Dios no llega aparatosamente. ¿Cómo llega el reino de Dios? Suave, suavecito, poquito a poco, lentamente, en silencio. Así, cuando usted acuerda, su compañero de vida le dice: amor, he estado pensando que nos vamos a casar. Y dice la mujer: ¿qué? ¿Cómo? No puedo creer. Tantos años esperando esto. Wow. Es que no era cuando la mujer decía, tampoco cuando el hombre quería. Es cuando Dios ha terminado la obra. Pero a veces nosotros caemos en la desesperación. Oigan, se arma un alboroto allá afuera en la calle y lo primero que hacemos es sacar el teléfono y decimos: policía, sí, manden unos agentes antidisturbios para que vengan a poner el orden aquí, ya. Y a veces, hermanos y hermanas,
queremos ser como los karatecas. Todo lo queremos hacer. Todo lo queremos hacer. No escucho. Todo lo queremos hacer. Así le dice la mujer a su cónyuge: quiero que nos casemos. A ver, con lujo. Quiero que nos casemos. Quiero que te vayas. Quiero que te vengas. Y todo es ya. Hermanos, y al mismo Cristo queremos decirle: Señor, sáname, cúrame, dame un trabajo. Queremos mandar a Dios. Todo es. No escuché. Todo es. Todo es ya. Hermanos y hermanas, y a veces es aquello: queremos que el Señor bendiga nuestro trabajo, ya. Y abra sus manos, que ahí están las bendiciones, ya. Ay, hermanos y hermanas, por favor. Dice el Señor: no es así la cosa. No es haciendo ruido, ni haciendo bulla, ni escandalosamente. Es más, dice el Señor: el reino de Dios ya está entre ustedes. Ojo con esto. ¿Cómo dijo el Señor? Está entre nosotros. ¿Cómo hacemos para descubrirlo? ¿Cómo hacemos para conocerlo, para detectarlo? ¿Estará tan escondido el reino de Dios entre nosotros que no podemos encontrarlo? Oye, hermanos y hermanas, si el reino de Dios está entre nosotros, ¿por qué entonces vivimos en contiendas? ¿Por qué entonces vivimos en divisiones? ¿Por qué? Porque es un hecho. Si no es Cristo el que está reinando nuestra mente, si no es Cristo el que está reinando nuestro corazón, es un hecho que es el diablo. Por lo tanto, Cristo ya vino a establecer su reino aquí en la tierra. Desde que vino, desde que se manifestó, con su muerte, con su pasión y muerte, con su resurrección, Cristo dejó establecido su reino en la tierra. Pero eso va dependiendo de aquel que quiera que Cristo sea el que reine su manera de pensar, que Cristo sea el que reine su manera de sentir. Entonces, el hombre y la mujer que se dejan reinar por Cristo, qué bonito, va a ser una relación hermosa, porque ahí va a haber cariño, ternura, respeto, amor, buen trato. Pero qué duro es cuando al hombre lo gobierna Satanás y a la mujer la gobierna el Señor. Entonces allí hay mucha guerra, mucho conflicto. Entonces el cristiano debe de sufrir mucho. Pero de todas estas el Señor lo va a librar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es la lucha. Y ojalá todos luchemos para que nuestras familias sean gobernadas por el Señor, para que el reino de los cielos de veras habite entre nosotros. Por lo tanto, le dijo entonces el Señor a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes van a querer disfrutar tan siquiera un día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. ¡Cuánta verdad! Los discípulos después quedaron tristes. Por un lado,
porque Jesús físicamente ya no estaba con ellos. No, ya no podían verlo así como ustedes me pueden ver hoy. Y cuando yo muera, dice el Señor, cuando yo ya no esté con ustedes, ustedes desearán verme, desearán comer del pan que yo les doy de mis manos. Es lo que verdaderamente pasa en la familia. Cuando está la madre, la ignoramos o no le prestamos mucha atención. Cuando está el padre o cuando está el esposo, cuando está la esposa, hasta nos vivimos peleando, hasta nos damos el lujo de rechazar a los seres que tenemos al lado. Pero cuando ya se mueren, entonces lloramos oyendo aquella canción que dice: ojalá pudiera volver a verte. ¿Para qué? Para darte un abrazo y no soltarte nunca. Pero ya, ¿para qué? Si cuando lo tuvo nunca lo abrazó, si cuando tuvo la persona nunca le dio el beso. Hermanos y hermanas, por eso dice el Señor, les aseguro que van a desear, aunque sea un rato, verme, pero ya no estaré con ustedes. Y entonces vendrán los aprovechados. Ojo, y esto le pasa a las mujeres que han quedado viudas. Cuando ya no tienen al marido, entonces vienen varios aprovechados que se ofrecen para hacerlas felices. O cuando hay desbarate en el matrimonio, entonces hay amigas que se acercan y dicen: ay, hermano, no sufra mucho, yo le voy a hacer compañía un rato. O cuando es el hombre el que queda viudo, cuidado, cuidado, dice el Señor, cuidado, porque en ese enorme deseo de verme, de encontrarme, de sentirme, entonces vendrán muchos que les van a decir: aquí está, venite para acá, hombre, aquí está. Y allá van el montón de católicos corriendo. Dios mío, ¿cuántas veces hemos caído en el engaño, hermanos y hermanas? Porque nos dicen: allá está, allá se siente, allí está. Dios mío. Y dice el Señor, oigan, no vayan corriendo. ¿Cómo dice? No vayan corriendo. El reino de los cielos ya está entre ustedes. Y hermanos y hermanas, pero antes, dice el Señor, tiene que padecer mucho el Hijo del Hombre y ser rechazado por toda esta generación. Porque entonces es ahí donde muchos podemos caer en el engaño, hermanos y hermanas. San Agustín buscaba a Dios en todas partes. ¿Se acuerdan ustedes? San Agustín lo buscaba en muchas partes. ¿Y saben dónde lo terminó encontrando? En su corazón. El profeta Isaías buscaba a Dios en el terremoto. Buscaba a Dios en el fuego. El profeta Isaías buscaba a Dios también en muchas partes. ¿Y saben dónde lo encontró? En el suave viento, en el murmullo del viento. ¿Saben qué? A veces de nada sirve andar buscando a Dios en tantas partes, si donde lo hemos perdido es en nuestro corazón. Al final, tanto el profeta Isaías como San Agustín se dieron cuenta que Dios estaba muy dentro de ellos. Dios está aquí. No hay que andarlo buscando en tantas partes. Y si Dios está aquí es porque Él ha querido establecer su reino. Y ahí hay una voz
que nos quiere aconsejar, que nos quiere hacer mejores hombres, mejores mujeres, mejores cristianos. Ahí hay una voz que quiere establecer en nosotros el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Ya en el evangelio con el que cerramos esta semana, es el mismo San Lucas en el capítulo 17, versículo 26, el que nos narra que Jesús otra vez vuelve a hablarle a los discípulos y les dice: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Ojo con esto. ¿Qué pasó en el tiempo del Hijo del Hombre? ¿Qué pasó en el tiempo en el que Jesús anduvo por la tierra predicando? A ver, ¿qué pasó? No lo reconocieron, no lo aceptaban, lo rechazaban. ¿Por qué? Porque la gente estaba en sus cosas, en sus asuntos. Dice que unos se casaban, otros se besaban, otros andaban en sus negocios y cada quien andaba en su asunto. Y esto es lo triste, cuando cada quien anda en su rollo, no nos interesa ese tal reino de Dios. No, yo voy para mi fiesta, yo voy para mi tardeada cervecera, yo voy para mis asuntos. Entonces Dios no nos interesa. Ojo con lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Porque creo que a todos nos ha sucedido esto que a continuación sigue. Hermanos, dice el Señor, dice que en este tiempo también va a suceder lo que sucedió en el tiempo de Noé, que lo mismo sucedió también cuando Noé entró en el arca. La gente se desesperó, pero ya no había tiempo. ¿Saben qué? Noé también le predicó a la gente 120 años para que esta gente entrara ¿a dónde? Al arca, para que entraran a la iglesia, para que entraran en el camino del Señor. Pero a esta gente no le importaba nada, al contrario, más bien se burlaban, se reían, seguían en sus asuntos. Pero al final vino el momento culmen y vino aquí la desesperación para esta gente. Lo mismo dice el Señor, sucedió en el tiempo de Lot. ¿Qué pasó en el tiempo de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, cosechaban. Esa gente sí se mantenía muy ocupada, ¿verdad?, en sus asuntos. ¿Y qué pasó? El día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. ¿Qué pasó con Lot? Lot salió de Sodoma. Hermanos y hermanas, Cristo quiere que también nosotros salgamos de nuestras Sodomas en las que nos andamos quizás. Cristo quiere que el hombre y la mujer salga también de sus Sodomas, que lo están corrompiendo y lo pueden llevar a un triste final. Y oigan bien, ¿qué pasó? Aquel día dice el Señor, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. ¿Cómo dice el Señor? Aquel día, el que esté en una azotea y tenga sus cosas en sus casas, que no baje a recogerlas. ¿Qué cosa es una azotea? Algo que está en alto, ¿verdad? O sea, para aquellos que ya estamos en un nivel espiritual crecido, dice que no baje, que no baje. O sea, que no volvamos a lo de antes, que no nos bajemos, que no nos rebajemos de nuevo al mundo, a la vida que teníamos antes, que no nos vivamos peleando por las cosas del mundo,
que no andemos preocupados por las cosas materiales. Y dice el Señor, y aquel que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Aquel que esté en el campo. No hablamos de un campo sembrado. Hablamos del campo de la evangelización. Hablamos del campo en el que estamos caminando los cristianos. Por eso decía el Señor, aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino. El cristiano que va en este camino, pero vive extrañando las fiestas del mundo. El cristiano que vive extrañando las cosas del mundo, hermanos y hermanas, en cualquier momento puede caer en ellas. Entonces dice el Señor, le va a pasar lo de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Le dijo el ángel de Yahvé, salgan de la Sodoma en la que viven. Y salieron. Y no miren hacia atrás. Y todos se fueron. Todos iban obedientes. Pero apenas la mujer de Lot miró hacia atrás, se quedó dura. Se convirtió en una estatua. Hermanos, eso le sucede a la persona cuando mira hacia atrás, cuando mira los intereses, las comodidades y todo lo que va dejando. Entonces, cuando menos se acuerda, se tuye, ya no vuelve a la comunidad, ya no vuelve al grupo de oración, ya no vuelve a la iglesia, sino que se queda mirando aquello. Tristemente a muchos nos ha pasado esa situación y nos puede pasar. Por eso el Señor dice, ojo, quien intente conservar su vida la va a perder, pero quien la pierda la va a conservar. Y aquí nos centramos en estas palabras. ¿Por qué? Porque aquel que no quiere arriesgar su tiempo, su vida, su empresa, su casa y todo su tiempo, aquel que no quiere salir de la comodidad, aquel que solamente quiere vivir para él, sembrar más, cosechar más, vender más, entonces este se va a quedar como la mujer de Lot, dura en la tienda, esperando a vender más, dura en la pulpería, esperando a vender más, y ahí se va a quedar dura, ahí se va a quedar, en su trabajo, en sus asuntos, en su pecado, en su vida, en su rollo, ahí se va a quedar. Pero aquella persona que no le importe esto y que venga, que se enfrente al camino espiritual, que acepte el reto, dice el Señor, este va a salvar su vida. Y viene lo más bravo de este mensaje, dice el Señor, entonces, de dos que estén en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. A ver, ¿a cuánto ya se le llevaron al que estaba en la cama con ustedes aquí? Levanten su mano. Ahí está una, allá está otra. Miren, hermanos, ojo con esto. De dos que están en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está la presencia de la muerte real. Por eso, matrimonios, hay que caminar los dos en la senda del Señor. Familias, hay que caminar juntos en la senda del Señor, porque no sabemos el día en que vamos a ser tomados nosotros, o el día en que va a ser tomada la persona que habita con nosotros. Es importante, pero también es voluntad de cada quien. Lot no luchó con su mujer, no. Ella fue voluntad de ella mirar hacia atrás, desobedecer, y se quedó tullida, se quedó dura. Lot avanzó, hermanos, porque este caminito es así. Si la mujer quiere, vámonos. Si no quiere, bueno, quédese ahí convertida en una estatua, quizá frente a la tele o en el celular chateando. Igual al hombre, si el hombre no quiere, la mujer que siga adelante.
Todos tenemos que seguir adelante, hermanos y hermanas. La clave de este evangelio es seguir sin desmayar, seguir sin mirar atrás, sino con nuestra mirada puesta en el Señor. Que Dios nos dé las fuerzas para siempre mantener nuestra mirada puesta en el Señor. Que viva Cristo Rey, que viva María, que viva el Espíritu Santo, que viva la Iglesia, que viva el Papa, que viva la Virgen María. Y el aplauso al Señor.